Es energía eólica. Energía eólica. Aquí aprenden energía eólica, pero no solamente aprenden energía eólica, aprenden sobre hélices, aspas, dobleces para que la curvatura las convierta en este tipo. No solamente es una hélice, es también el viento que pega aquí empuja a la siguiente. Todas a su vez pegan aquí y empujan a la siguiente. No es una pala de avión, que es más simple. Esto es no solamente una hélice, es también un reactor, pues, prácticamente. Ibrahim López Serpa. Serpa de Mérida, el apellido de mi madre, y López por mi padre, de la Sierra de Coro. Ibrahim López García, un científico muy famoso, investigador, profesor universitario, se graduó aquí en la Universidad de los Andes. Su tesis fue, por cierto, muy comentada en aquella época. Era un ensayo, pues, de un diseño estructural de ingeniería de puentes. Era un puente entre el cuartel Rivadavia, aquí en Milla, y la Capilla del Carmen, sobre el río Mupujún, casi en la desembocadura del Chama. O sea que era un puente de gran longitud, a gran altura, un puente en arco. Esa fue la tesis de mi padre. Y ahorita, por cierto, están retomando esa idea para, bueno, cuánto combustible se hubieran ahorrado si lo hubieran hecho en aquella época, en el año 54, cuando se graduó mi papá. No habló, vamos a decir que habló, estudió los trompos, que es más importante que hablar sobre los trompos. Cualquier poeta habla de los trompos, pero no cualquier científico. Él era un investigador, él le metió matemática a los trompos, y no solamente a los trompos, sino también a las cúpulas rotatorias. Y diseñó una nave volante discoidal, muy parecida a un platillo volador. No le gustaba que le dijeran eso. Él decía, eso no se llama platillo volador, eso es aquí nato, terrestre. Y sale de la física aquí, que aunque es universal, sale de la física nuestra aquí en Venezuela misma, de una universidad. Pues eso fue en la Central, y fue su tesis de ascenso como profesor de la Universidad Central, y en ese momento también era jefe del laboratorio de estructuras y materiales de la Universidad Central. Presentó esa tesis, la declararon mención publicación, aprobada por un grado muy calificado. Y bueno, él tenía sus modelos. Yo en esa época estaba estudiando, finalizando el liceo, empezando ingeniería. Iba a visitarlo en Caracas y veía sus investigaciones en el laboratorio de estructuras y materiales de la Central. Después en la del Zulia, porque mi padre salió de la Central corrido por el gobierno de Caldera, pues, fue uno de los 50 y pico, casi 60 profesores votados de ahí, cuando el allanamiento a la Central. Entonces, bueno, él pasó a la Universidad del Zulia. Allá también fue jefe del laboratorio de estructuras y materiales, profesor de pre y posgrado, las materias más complicadas de la ingeniería. Y bueno, allá también lo seguí visitando y empecé a ayudarlo. Allá se llevó el proyecto de giroscopio para desarrollarlo en grande. En la Central eran modelos pequeños de 30, 40 centímetros, en plástico. Pero en la Universidad del Zulia fue donde desarrolló el verdadero modelo del giróscopo, no un platillo como no le gustaba que dijera, sino de giróscopo o giroscopio. En realidad el giroscopio es otra cosa, él lo llamó giróscopo. Y le publicaron la segunda edición de la Central, la Universidad del Zulia también, sobre trompos, cúpulas y vuelos. Ese modelo lo probamos una vez en una carrera. Yo tuve la dicha, yo me gradué de ingeniero forestal en el 77 y me fui de inmediato a trabajar con papá. Me ofrecieron dar clases en la ULA, bueno, pero no, fui a trabajar con él porque
me llamaba mucho la atención ese platillo, vamos a decirlo así, sí, el giróscopo. Y bueno, una nave universal se puede quedar parada en el aire, puede, como un barco estar sobre el agua, puede entrar en el océano. Son posibilidades que tiene, pues. Y bueno, incluso lanzarse al espacio en una dirección fija, porque como es un giróscopo, cuando se pone a girar apunta a cualquier estrella y para allá abajo, sin pérdida. Entonces yo me quedé loco. Yo sabía algo de física, me gustaba la física, he dado clases de física, matemáticas. Entonces, oye, me entusiasmó y me puse a trabajar con papá a ayudarlo, pues, porque teóricamente no podía hacer nada, eso es un campo muy alejado al mío, pero lo ayudaba con las manos. A llevar las piezas para el taller, buscarlas que estuvieran bien hechas como me había dicho, embobinar el motor, un motor al revés de los actuales, totalmente al revés. Todos los motores actuales, aquí sí voy a decir algo fuerte, capitalistas y socialistas están al revés. La revolución industrial creó la máquina de vapor. Las fuerzas están aplicadas al eje de giro. Como si a un niño en un parque infantil que tuviese la rueda grande, esa donde se montan ellos, y alguien corre alrededor y se sienta y agarra momentos giroscópicos, un movimiento acumulado que permite pues que todos los niños que están sentados uno solo lo mueva alrededor girando por la periferia. Los motores, o vamos a otra comparación, un gandolero que le ponga a la gandola un volante de carro de carrera, no puede moverla. ¿Por qué? Pues la misma cosa que la rueda del parque. Porque si un niño, si pudiese intentar girarla por el eje con los niños sentados alrededor, vamos a traernos esos carros que ponen para arreglar los bombillos ahí, cada vez baño. Bueno, no puede moverla porque va a aplicar las fuerzas directamente al eje. La mueve bien la rueda porque aplica las fuerzas en la periferia. Igualmente, el carro de carrera es lo mismo, el carro de la gandola. Le ponen un carro de carrera y la fuerza está aplicada muy cerca del eje de giro. Entre más grande sea, menos fuerza necesita. Palanca, pues. Un momento de inercia, una cantidad de movimiento. En lo más simple es una fuerza aplicada a una palanca, fuerza por B, F por B, fuerza por brazo. En todos los motores actuales, desde la máquina de vapor para acá, todos los de explosión, todos los carros, hasta los motores eléctricos toditos, aplican la fuerza directamente al eje de giro, es decir, al revés. Al revés de como lo hace la naturaleza a manera universal. Pues. Imagínense ustedes. Ese es el gran vicio del capitalismo y fue copiado por el socialismo. Son los mismos motores, con el mismo vicio, tanto chinos como rusos, o vietnamitas, o como quieran decir, los países industrializados, socialistas y capitalistas usan la misma máquina al revés. Esa es la gran tesis de mi padre, y yo me di cuenta de eso cuando hicimos pruebas. Él desarrolló un motor electromagnético anular. Embobinó un anillo en vez de embobinar el eje, como todos los motores actuales. O de aplicar la fuerza, no necesitan una explosión para mover un carro. En este caso no, un pequeño movimiento en la periferia, o en todo caso serían mínimas explosiones, pero papá tampoco quería el fuego como energía, está buscando el electromagnetismo, entonces el motor es un motor electromagnético, anular, cuyas fuerzas están aplicadas en la periferia. Lo que al revés del motor actual eléctrico, en vez de ser un eje embobinado, es un anillo embobinado. Y de arriba, como una rueda de bicicleta, y arriba y abajo tienen los campos. Ese es el motor. Él murió desgraciadamente antes de poder terminar esa idea. Yo traté muchísimo tiempo de promoverla, de que se incentivara, de que se crearan equipos en Venezuela. Pero hablé 2 veces con el comandante Chávez. Se publicó un libro, fue lo máximo que logré con las obras completas de mi padre.
por el perro y la rana, que están colgados en internet, se llama como Trompo, sobre Trompo, Coppola igualmente. O sea, el mismo nombre, pero no tiene solamente esa obra, tiene más, tiene todos los trabajos de mi padre, que fueron 4 libros. Entonces, hay uno que habla de arte y ciencia, hay otro donde hablamos de filosofía política ecológica, o sea, el nuevo socialismo que queremos. Son molinillos de viento. En realidad el nombre antiguo son molinetes. Ese es el nombre antiguo, molinete. Pueden ser de muchas puntas. Se diseñan en función de figuras geométricas. Este, por ejemplo, tiene 3 puntas y su base es un triángulo. Es un triángulo. Pero puede ser de 4 puntas y su base, o sea, su plantilla para poder hacerlo, para poder cortarlo y doblarlo, es de 4 puntas, pero puede ser de 6 puntas, entonces es un hexágono. O sea, puede ser de muchas puntas. Este es un juguete muy antiguo. Un personaje me dijo, un sacerdote en Semana Santa, me dijo que con esto jugó Jesucristo después de salir de una misa ahí en Semana Santa. Se acercó y me dijo, ¿usted lo hace? Y me dijo, con eso jugó Jesucristo. Le dije, sí, padre, yo he leído y algo y he investigado y tiene más de 4.000 años de antigüedad. Es energía eólica. Aquí aprenden energía eólica. Pero no solamente aprenden energía eólica, aprenden sobre hélices, aspas, dobleces para que la curvatura las convierta en este tipo. No solamente es una hélice, es también el viento que pega aquí empuja a la siguiente. Todas a su vez pegan aquí y empujan a la siguiente. No es una pala de avión, que es más simple. Esto es no solamente una hélice, es también un reactor, pues, prácticamente. Mi padre nació en la Sierra de Coro, en un pueblo bien bello, pequeñito, llamado Cabure. En 1925. Ahorita le van a celebrar los 100 años con una cantidad de actos de Falcón que comienzan desde ya hasta el 8 de noviembre, que es su fecha de nacimiento, su centenario. Espero estar allá. Bueno, él siempre fue muy estudioso. Se dice que la casa de mis abuelos, que no eran de la Sierra de Coro, eran de la península de Paraguaná. Pero con la gran sequía, que 3 años sin llover en Paraguaná a principios del siglo pasado, ellos emigraron hacia la Sierra de Coro. Tenían un granato con chivo y exportaban pieles, carne, por supuesto, hacia la Antilla y hacia Europa incluso. Tenían ciertos recursos. Se fueron y compraron una hacienda en la Sierra de Coro, los abuelos, o sea, mis abuelos paternos. Y allá montaron un trapiche. Y mi papá pues se interesó por la mecánica del trapiche, por todas esas cosas. Desde niño le gustaba la física y la cosa. Y también mi abuela era muy culta, mi abuela materna, doña Albertina. Ella tenía una de las mejores bibliotecas de todo Falcón en su casa, en la casa de un pueblito aislado en la sierra. Eso lo cuenta mucha gente, pues está publicado. Y bueno, mi papá pues muy estudioso, se vino a estudiar aquí ingeniería civil, se graduó en la Universidad de Los Andes en el año 54. Fue muy amigo de Perucho cuando eran estudiantes, y otra gente muy famosa. Bueno, tenía su grupo aquí de gente que le echaba plomo. Mi papá ya daba clases en el Liceo Libertador de Física y Matemática estando estudiando. Estando estudiando hizo el diseño de ingeniería, hizo el diseño de la cúpula de la Iglesia del Espejo. Esa fue su primera cupulita, pequeña pero hermosísima, tienen que verla, de la Iglesia del Espejo aquí en Mérida. O sea, fue estando estudiando ingeniería, se atrevió a entrar ya con las formas tridimensionales. Eso es lo más complejo de ingeniería.
Y bueno, eso sacó, pues ahí está, y bella, en su arte. Y bueno, después que se graduó de ingeniero civil, su tesis de grado fue un puente en arco entre el cuartel de aquí, Rivas Ávila, en Milla, y la Capilla del Carmen, en arco. Un profesor de la universidad me decía, un viejo profesor, me decía hace unos años que esa tesis es obligatoria para todos los estudiantes que se vayan por vías, puentes y carreteras, pues, y obligatoria. Bueno, él después empezó, como comenté, pues, en el Central, su trabajo ascenso sobre el tránsito por igual, teoría y ensayo sobre una nave universal. Y después en la universidad se lo publicó la Central, contra las opiniones de todo el mundo, le decía que estaba loco. Como era un militante de izquierda, era comunista, siempre fue comunista, pero no necesariamente del Partido Comunista. Idea comunista, pero a mí me adoctrinó bastante. Y también yo leí su biblioteca, yo dormía en la biblioteca prácticamente, una gran biblioteca en Caracas. Iba a visitarlo y bueno, aprovechaba los libros y me los llevaba. Entonces leí toda la teoría marxista, todita, hasta el punto que me dijo que cuando tenía pensó que tenía cierto conocimiento para hacer el primer bosquejo, vamos a decirlo, el documento fundamental del movimiento ecológico siglo XXI. Que recién gradué yo y llegándome a trabajar con papá en el año 76 en Coro, trabajaba en construcciones civiles. Yo era forestal, me metí con la ingeniería civil, pero no calculando, sino en la puesta en obra, pues, en la construcción. Pues. Y bueno, me puse a trabajar con él entre estructuras muy complejas de alta audacia, como el Liceo Mariano Talavera, 12 metros de luz y 6 centímetros de espesor. Hay que ver la cara de eso. Eso es prácticamente todavía en ingeniería actual, civil, eso es teóricamente imposible. Para que lo vean, y prefabricado a pie de obra, de paso. ¿Ah? Basado en la forma de las hojas de las plantas. Papá era un gran observador de la naturaleza. Le metía física estructural, cálculo estructural a las hojas de las palmas, cualquier hoja de las plantas, pero le encantaron fue las palmas porque siempre pensó que eran las más evolucionadas estructuralmente hablando. Y con eso desarrolló un sistema de prefabricados para la construcción. Eso es una cosa que yo hablé con Chávez, de hacer eso como para vivienda masiva en Venezuela. No me hicieron mucho caso, porque, bueno, yo era un forestal, hablando de civil. Papá era un carajo perseguido. Bueno, papá tuve con Douglas Bravo en la guerrilla. Papá fue mayor que Douglas, fue el que metió en el Partido Comunista a Douglas en el pueblito allá de la Sierra de San Luis, en Cabur, en Falcón. Él organizó los primeros grupos de muchachos ahí, hacían de todo, excursiones, cosas, exploraban las cavernas. Bueno, se interesaban por la naturaleza. Bueno, ahí estaba Douglas, y también por la política, eran duros. Entonces mi padre, junto con Douglas, Paco Prada, él lleva a la universidad aquí en Ejido, el nombre de él, por cierto, Clever Ramírez, gran amigo. Yo lo acompañé una vez que quiso visitar todos sus sitios en la sierra con una camioneta y nos quedamos pegados y andaba asustado. Nos quedamos pegados en un barrial con la camioneta mía. Bueno, Clever y otro grupo de gente, pues, atrás. No puedo olvidar a la esposa de Douglas, Argelia Melet de Bravo. Con ella me fui con el movimiento, el brazo legal de la guerrilla, que era el movimiento de ruptura. Pues. Y bueno, también estaba por debajo de cuerda en la parte guerrillera. Yo tuve entrenamiento en explosivos, sobre todo, sabotajes, cuando estaba chamo. Papá fue jefe de la división de explosivos y sabotajes de la Fuerza Armada de Liberación Nacional junto con Fruto Vivas.
y todos sus libros me quedaron en mis manos. Después tuve que sacarlos cuando me dijeron que me iban a llenar la casa y de ahí no supe dónde fueron a parar, pero en algún lado estarán. Y bueno, ahí empecé a interesarme con la política y empecé a leer. Papá me obligaba mucho a leer, no es que me obligaba, sino me entusiasmaba. Y bueno, yo empecé a leer un libro extraordinario cuando niño. Prácticamente dormía en una biblioteca, en Caracas y en Mérida, porque muchos libros de esos me los traje, o se los trajo mi mamá. Y entonces, claro, no voy a decir autores, pero después, cuando estaba ya en la universidad, bueno, empecé a luchar en el Centro de Estudiantes de Forestal, en el Liceo Libertador. En el Liceo Libertador estudiaba William Dávila Barrio, a ver, muy conocido y medio sospechoso. Estaba preso, creo que está preso todavía. Bueno, ese señor, yo le competía en las elecciones en el liceo y le ganaba. Pero me llevaba a cierta edad, poca, pero me llevaba algo. Pero en las elecciones estudiantiles siempre nosotros le ganábamos. Y yo era un líder ya en el liceo. Claro, no tenía mucha formación política, pero en el liceo ya teníamos creado el centro de estudiantes, bien conformado, con un laboratorio de fotografía. Yo empecé a interesarme en la fotografía en ese sentido. Bueno, en esa época estaba Perucho, Pedro Rincón Gutiérrez, rector magnífico, y de verdad que era un rector magnífico. Tengo la dicha que me entregó el título, pero no solamente eso, sino también compartíamos muchos momentos muy bellos, compartíamos, incluso iba a mi casa a compartir momentos, no solamente café, no, eso no, era estos momentos. Muy amigo de mi padre, lo invitó y le dio la aula magna a mi papá para que pusiera la tesis esa sobre Trompo, Cópula y Huevo. Eso fue una conferencia magnífica, plenó completamente el aula magna. Bueno, ahí comencé yo a asociarme pues en la universidad con la parte política. Además que la Facultad de Forestal y Humanidades éramos las más guerrilleras, pues, por decirlo así. Bueno, a mí me place hacer esos molinitos de viento. Me divierto haciéndolo porque es geometría y me gusta dibujar. A veces hago de muchas puntas, pero no los hago a vender porque cuesta mucho para hacerlo y no me van a pagar lo que cuesta. Hago lo más sencillo. Pero me divierto y los pongo a vender en la Plaza Bolívar generalmente los jueves, viernes y sábados en las tardes. Después de las 12, vamos a decir después de mediodía, porque es cuando empieza a soplar viento. Porque sin viento eso es como una flor dormida. Claro, no marchita, pero está dormida, no gira. Entonces el viento aquí comienza, a veces claro, en la mañana temprano, pero no todos los días. Siempre sopla duro después de mediodía, hasta las 4:30, 5 de la tarde. Esos son los días, jueves, viernes, sábado, en la Plaza Bolívar, todo al frente de la catedral. Que se entusiasme por la ciencia y sobre todo la física y la matemática. Ningún país se desarrolla sin tener altos conocimientos matemáticos y físicos. Tenemos que inventar, como dijo Simón Rodríguez, inventar haciendo, pero con ciencia en la cabeza, sabiendo bien qué es lo que estamos aplicando. Hay que estudiar, pues, y desde primaria hay que ser bueno en la matemática y la física. Y más aún, pues, en las fases posteriores de los estudios, pues, secundaria, universidades. No hay que tener miedo a la matemática. La matemática es una ciencia poética. Tú puedes hablar con el universo, puedes hablar con la materia, puedes hablar con el árbol, puedes hablar con la piedra, puedes hablar con el edificio, puedes hablar con cualquier cosa. No hay otro lenguaje mejor que ese. No habla con la materia y la puede transformar mediante su aplicación. Así que por eso digo que la matemática es una gran poesía, para que lo sepa entender. No hay que tenerle miedo. Mira, este país es una maravilla. Solamente no lo es para tú sabes quién o quiénes.